por continuar en sintonía con Uno más Uno, hoy con una entrevista muy especial. Nos acompaña en este primer plano Roberto Álvarez, quien es el canciller de la República Dominicana. Antes de la pausa hablábamos justamente de las estrategias y alianzas con otras naciones que está forjando República Dominicana. Ahí también se percibe, canciller, un liderazgo de parte de nuestro país. Quisiera que nos explique un poco cómo van esas gestiones. Sí, más o menos ahí teníamos unos 3 o 4 meses en el poder cuando se creó en el norte de Centroamérica lo que le llamaron el Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, una alianza con Estados Unidos sobre todo buscando fórmulas para disminuir la migración hacia su territorio. En ese momento comenzamos a pensar de que necesitábamos visibilizar a los países que estaban pasando por procesos democráticos interesantes, avanzando en su respeto por los derechos humanos y que no lograban visibilizar lo que estaban haciendo. Y en ese sentido comenzamos un diálogo con Costa Rica y con Panamá, y en septiembre del año pasado finalmente creamos las condiciones para que los presidentes de los 3 países se reunieran en el marco de las Naciones Unidas en Nueva York. Y ahí fue cuando adoptaron por primera vez una declaración en la cual establecían básicamente que creaban esta alianza con el objetivo, primero, de visibilizar las 3 naciones, proyectar los valores en los cuales fundaban este pacto, que informal, no es un organismo internacional, no es una nueva asociación. No pretende sustituir a nadie, a ningún otro organismo, sino de nuevo buscar fórmulas de lograr colocar la atención del país con los socios comerciales, los socios estratégicos de cada uno de nosotros. Además, los socios estratégicos son similares. En este caso, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que tienen también los mismos valores. Afortunadamente, se llevaron muy bien los 3 presidentes desde el inicio, y eso permitió que avanzara rápidamente. Hubo reuniones en Panamá en octubre, en los 3 países ha habido, en Puerto Plata en diciembre, y ahora recientemente en Costa Rica. En Costa Rica en marzo fue la 4ª reunión. Entonces ahora en 6 meses los 3 países, los 3 presidentes han adquirido una relevancia mucho más dinámica y más importante de lo que nos pensábamos. El presidente Biden mencionó la alianza en sus palabras en diciembre del año pasado, bajo el marco de la Alianza por la Democracia. Hemos tenido indagatorias sobre la alianza, si podemos tener relaciones con otros países como Canadá, hasta Japón y más allá todavía. Entonces, ahora lo más relevante en este momento es que en la última reunión, el 21 de marzo en Costa Rica, los empresarios de los 3 países firmaron un consejo económico de alto nivel. Y también ahí ya pidieron a Estados Unidos que ingresara también, y a empresarios de Estados Unidos que ingresaran a la alianza. Y en eso se está en este momento exactamente buscando el ingreso como de esas empresas. ¿Y no afecta el cambio de gobierno que se registró antes de ayer en Costa Rica? Bueno, ahora, como en todo país, es exactamente un proceso ahora de elecciones en Costa Rica. Salió electo Rodrigo Chávez. Exacto. Entonces ahora pues se buscará pues de nuevo el ingreso el estado continuación de ese proceso de Costa Rica, exactamente, con el nuevo gobierno. Esta alianza se produce con 2 países centroamericanos. Ya en Centroamérica está operando
un proceso de hace un tiempo de acercamiento entre las naciones de la región, que incluye un parlamento, el Parlamento Centroamericano y de la República Dominicana. ¿Para qué ha servido ese parlamento? Porque cuando se planteó, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las negociaciones fueron separadas. Sí. Mira, el Parlamento Centroamericano tiene ciertos problemas. Uno de ellos es que no todos los países han entrado al Parlacén, como se le llama. Hay varios países, Costa Rica, por ejemplo, no forma parte. Cada país tiene que financiar sus diputaciones o sus representantes en el Parlacén. Sus decisiones no son vinculantes. Y es muy difícil que vayan a ser vinculantes las resoluciones de una institución como esa. No entremos en eso porque nos llevaría por la tangente sobre algo. Así que en este momento el Parlacén tiene su papel como un lugar donde se pueden dialogar, se pueden tratar. Pero el país va a seguir atado a ese acuerdo. Bueno, sí, hasta a lo del Parlacén, sí. Nosotros, eso es diferente del Sistema de Integración Centroamericano, claro, el SICA, del cual somos parte y de hecho vamos a tener la presidencia, le llaman la presidencia pro tempore, durante los 6 meses de julio a diciembre de este año. Porque se rota la presidencia. Correctamente, cada 6 meses entre los 8 estados miembros del SICA. Eso es diferente, como te digo, del Parlacén. ¿Y cómo conjugar esto, el Parlamento Centroamericano, el SICA y ahora la alianza Costa Rica, Panamá, República Dominicana por la democracia? Porque uno percibe como esfuerzos duales. En el caso del Parlacén, el país paga una nómina, entonces como que cuestiona eso también. Bueno, de nuevo, como dije anteriormente, la alianza no es un organismo internacional, claro, ni busca sustituir a ningún otro organismo. Es un ente... Es un compromiso de actuar juntos frente a la defensa política. Es un ente coordinador de política. Entre los 3 países pueden tener posiciones individuales o podemos tener una posición en conjunto sobre diversos temas. Si tenemos una posición en conjunto, es posible, vamos a tener más fuerza, vamos a amplificar. Más fuerza para actuar en conjunto también dentro de la comunidad internacional. Vamos a amplificar el mensaje que enviamos los 3 países si tomamos una posición en conjunto y no separado. Sí es posible, así que ese es uno de los objetivos de la alianza, como te digo, coordinar nuestras políticas exteriores. Ya. El SICA busca la integración de los países y hay para eso la cooperación. Eso es lo que hace el SICA, completamente diferente de hablemos de Haití ahora. Sí, un tema y de las relaciones dominico-haitianas. Haití estuvo muy presente en la agenda internacional durante un buen tiempo, siempre cuando se agudiza la crisis, porque Haití vive en crisis permanente, pero se agudiza tanto la crisis económica como las confrontaciones políticas. Un país donde en la época de la democracia asesinan a un presidente y no pasa nada. Casi nada. ¿Cuál es la mirada que tenemos sobre lo que está pasando en Haití y qué podemos hacer para ayudar a ese país a reconstruir su economía y su democracia? Mira, la política dominicana hacia Haití es la política de buena vecindad, de convivencia pacífica, porque es lo lógico. Ante esta situación en Haití, lo que sucede es que es muy difícil programar, establecer acuerdos de largo plazo, porque tú tienes un gobierno interino que todavía no ha llegado, bueno, no solamente interino, sino que el plazo, el mandato que tenía el presidente, que fue lamentablemente asesinado, el presidente Moïse, ya venció. Ese plazo venció el 7 de febrero, ese mandato, el 7 de febrero pasado. Entonces hay este primer ministro interino, que bueno, no era interino, pero ya ahora es interino porque venció ese el mandato del jefe que lo designó. Entonces,
se están tratando de llevar a cabo negociaciones, o se están llevando a cabo negociaciones, pero que no llegan a concretarse todavía de la manera más amplia posible, de forma tal que se establezca una hoja de ruta que primero establezca la pacificación del país, la seguridad en Haití, y que elimine el poder que tienen las pandillas del día de hoy, que no permiten una vida cotidiana normal. Eso número uno. Número dos, entonces, después terminar el registro de todos los ciudadanos, que todavía no se ha terminado, para que puedan haber unas elecciones libres, justas, transparentes. Eso sería el último paso una vez que se haya cumplido con ese proceso. Además, en Haití quieren reformar la Constitución, que nosotros consideramos que sí sería conveniente. Eso es obviamente para los haitianos decidir, pero mirando la arquitectura constitucional que tienen esta división entre un presidente y un primer ministro, que ha generado estos conflictos a través de los tiempos, y parece ser que tener un sistema presidencial sería mucho más conveniente. Pero está todo eso de por medio ahora, y por lo tanto es, como te digo, muy difícil establecer relaciones de mediano o largo plazo, acuerdos con el gobierno interino haitiano, aunque tenemos buenas relaciones a nivel de gobierno, y obviamente a nivel de pueblo. Ustedes saben de que los pueblos continúan, el comercio, los mercados binacionales continúan funcionando, y la frontera, pues la gente tiene sus vínculos de antaño. Los esfuerzos de República Dominicana, lo que también se llama lobby, para lograr que la comunidad internacional le preste atención a Haití. El presidente Luis Abinader en varios escenarios se ha pronunciado sobre el tema y ha dicho que República Dominicana es el único país que no puede olvidarse de Haití. ¿Hemos fracasado en eso o se ha logrado algún avance, canciller? Se ha logrado avance. Lo que sucede es que hay que estar consciente de que la comunidad internacional tenía desde el 2004 una fuerza de estabilización en Haití hasta el 2017. Y no resolvió. Después se convirtió en la misión de justicia en Haití 2 años más, y después en una misión política que han estado tratando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya de cerrar algunos países. Nosotros y el presidente Abinader principalmente es el quien ha llevado la voz cantante en el sentido de llamar a la comunidad internacional a la alarma, la alerta de que Haití, lamentablemente, esas fuerzas de estabilización y esas fuerzas de justicia han fracasado en Haití. No han llevado al país al punto que se hubiera deseado después de la inversión que se ha hecho en recursos en Haití. Se ha logrado, y eso hay muchos otros países que se han pronunciado, entre ellos los países de la Alianza, y han sido secundados por otros países, Argentina, México, etcétera. Es decir, se ha generado un nivel de conciencia importante. Y también porque ven el impacto de esas olas de migración que también les afecta a ellos. Pero hay quienes... Así es. De hecho, permíteme, Adalberto, decir que esas olas migratorias haitianas... Eso sí le preocupa. Pasó, bueno, a Panamá, por ejemplo, en el 21, el año pasado, pasaron 111,000 haitianos por su territorio, y por Costa Rica también, que provenían sobre todo de Chile y de Brasil. Primordialmente esas comunidades haitianas que se habían establecido allá ante la situación económica mundial, y en esos países entonces comenzaron a migrar tratando de ir hacia Estados Unidos. Ya en Haití hay grupos que señalan, intelectuales inclusive, que el problema es que la comunidad internacional no le ha permitido que sean ellos los que decidan su destino. Así es. Y van a imponer cosas que son prácticamente imposibles, porque Haití es un estado excepcional, vamos a decir, en la región. Mira, hay algo de cierto en eso, en cuanto la comunidad internacional ha puesto primero las elecciones como el objetivo principal de llevar a cabo unas elecciones para poder salir lo más pronto posible de Haití. Y en esa premura se han cometido muchos errores, lamentablemente. Entonces, ese ha sido exactamente
uno de los argumentos que hemos hecho de que las elecciones tienen que llevarse a cabo cuando se hayan cumplido con los requisitos necesarios para que éstas puedan celebrarse. Entonces, estamos coincidiendo con los haitianos. De la manera más amplia posible, con el mayor número de participantes y no con un número tan exiguo como un 20% de la población, que fue el que votó en el 2016. Y con una presión de bandas armadas, de grupos armados. Que impide hasta hacer campaña y todo, y que la gente vaya a votar. Se podría hacer campaña política, pero la controlarían las gangas, las pandillas, y eso llevaría a que serían sus candidatos los que serían electos. En la mesa, había una mesa bilateral con una agenda que se ha estado discutiendo. Eso era bien, ha habido de ahora. Negociaciones, el primer ministro Henry llevó algunos acuerdos en septiembre del año pasado con unos grupos políticos, religiosos y empresariales, pero un grupo todavía no lo suficientemente amplio. Hubo otro grupo, el Hotel Montana, que se reunió en el Hotel Montana, y viene el Grupo Montana, con el cual también se ha estado negociando desde entonces, y algunos han entrado, pero otros se han retirado. Todavía no hay ese acuerdo deseado, en el cual también debería incluirse la diáspora haitiana. La diáspora, que juega un papel importante allí. Importantísimo. Porque Haití depende mucho de las remesas. Sí. De aquí inclusive. Más de un 20% de la economía. De su Producto Interno Bruto. De su PIB de las remesas. Mucho. Más canciller, vamos a tener que pausar de nuevo. Sí, la segunda pausa. Para entrar al final, y vamos a hablar incluso de Ucrania y de otros temas internacionales de vital importancia. Así que no se muevan.